buenas tardes, estimados colegas. Quien les habla es el doctor Luis Carlos Araujo, miembro del Comité de Educación Continua del Colegio Médico del Consejo Regional 3. Vamos a continuar pues, con este 11º curso virtual de ecografía en puntos de atención en situaciones de emergencia. Para mí siempre es un gusto tener cuidados prestigiosas médicos pediatras. Primero va a intervenir la doctora Ángela Fallen Ceballos y posteriormente la doctora Cristina Luque con los temas inicialmente de lo que es abdomen agudo pediátrico y luego con el tema de neumonía, todo lo respecto en el campo de la pediatría. Eh, el primer tema, la doctora va a referirse a lo que es abdomen agudo pediátrico. La doctora Ángela Fallen Ceballos es médico especialista en pediatría, con mucha experiencia en la parte de emergencia, ha hecho un fellow en ultrasonido, es médico tanto en pregrado y posgrado de la Universidad Cayetana Heredia, tiene amplia experiencia también en la parte privada, igualmente como docente tanto de pregrado y posgrado. Lo voy a dejar en todo caso con la doctora, inicialmente la doctora Ángela Fallen. Doctora Fallen, para que pueda empezar su exposición. Muchas gracias, doctora Araujo, y gracias también por la oportunidad de dar ese tema. Buenas tardes con todos los que están escuchando esta ponencia. El día de hoy vamos a hablar sobre el abdomen agudo pediátrico. Dos patologías importantes, que es intususcepción y apendicitis. Como sabemos, los que trabajamos normalmente con niños, sabemos de que evaluar a un niño pequeño es algo extremadamente difícil, más aún cuando están enfermos. El simple hecho de poder colocarles el estetoscopio encima sin que llore es algo a veces desafiante. Y cuando vamos a evaluarlo con el ecógrafo, lo importante es tener paciencia, idear algunas técnicas también para que el niño no se asuste, como por ejemplo que el gel esté previamente entibiado en nuestras manos y que ellos vean cómo es el aparato y que no les va a generar ningún daño, ¿no? Lo importante es no rendirnos en hacer esta evaluación. Iniciamos con intususcepción. Esta imagen es una imagen que me parece importante porque en el lado izquierdo podemos ver justamente cómo vemos en el microscopio un corte transversal del intestino y en el lado derecho vemos cómo lo vamos a ver en la ecografía. Es bastante similar. Vamos a ver en esta escala de grises cómo vamos desde la luz, desde la parte de la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia o serosa. Y así vemos cómo las zonas de la adventicia o serosa, así como la submucosa, son las que vamos a ver más hiperecoico, más blanquito. Algunas escalas de grises van a ir hacia la mucosa y luego también hacia la muscular. La intususcepción, brevemente, recordar que es la causa más común de obstrucción intestinal en niños. Sabemos que la incidencia se va a dar entre los 6 meses a 18 meses, algunos lo mencionan hasta los 2 años. La localización más común es la iliocólica, pero también existen otras como es la ilioileal. El gol estándar, y que también se maneja como parte del tratamiento, es colocar un enema guiado por fluoroscopía. Cuando tenemos esta sospecha, vemos que es un paciente entre la edad que hemos mencionado, que viene por dolor cólico, por vómitos y con la característica de unas heces en jarabe de grosella o gelatina de grosella. Eso es lo que siempre nos han enseñado, pero la realidad es que esto lo vemos solo en el 40% de la población. Entonces, aquí vamos a ver, para recordar anatómicamente, que la más común era la iliocólica, que se encuentra como el intestino en la región del ilio ingresa junto con la grasa mesentérica alrededor hacia el colon. Entonces, vamos a ir hacia un caso clínico. Tenemos a un niño que tiene 2 años, que viene por un dolor abdominal intenso desde anoche. Los padres están preocupados por el dolor, que es un cólico intermitente. Además de que lo ven decaído, no tiene deposiciones con sangre, tiene una frecuencia cardíaca que está un poco en el límite superior, con 110. De ahí, el resto de sus funciones vitales se encuentran estables. Vemos al paciente que está en una posición supina, en el regazo del padre, tratamos de irlo explorando y vamos a pasar ahora, después de haberlo evaluado clínicamente, a la ecografía. ¿Cuál es la técnica?
Primero, ¿qué transductor es el que vamos a utilizar? Vamos a utilizar, como en la mayoría de pacientes pediátricos, al saber que los niños tienen una menor cantidad de tejido celular subcutáneo, sus músculos también son más delgados, entonces solemos utilizar en los pediátricos el transductor lineal, porque es un transductor de alta frecuencia que va a tomar unas profundidades menores y lo mejor es que vamos a poder ver una imagen mucho más nítida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabemos de que si la más frecuente es que sea la iliocólica, como hemos visto en el esquema anterior, el lugar va a ser en el cuadrante inferior derecho. Entonces, la técnica es una técnica que va a iniciar en el cuadrante inferior derecho, luego vamos a ir hacia el colon transverso y finalmente vamos a bajar hacia el colon descendente. Nos centramos aquí en el cuadrante inferior derecho. Para el cuadrante inferior derecho, nosotros tenemos que tener ciertos reparos anatómicos. Esto es la espina ilíaca, y ahí vamos a poder obtener la imagen tanto del psoas como la imagen de los vasos ilíacos, que eso es importante poder encontrarlos. Entonces aquí vemos el esquema, ¿no? Es la imagen del músculo, los vasos ilíacos y luego los músculos de la pared abdominal. Luego lo normal es que le encontremos la iliocólica a ese nivel, pero hay otras también intussuscepciones que pueden ser las ilioiliales, que las podemos encontrar a nivel del colon transverso o en colon descendente. ¿Y qué es lo que vamos a ver? El nombre de intussuscepción viene porque existe un intussuscepto, que es la parte del intestino que se mete dentro de un recipiente que viene a ser el intussuscipiens. Es como esta imagen. Entonces, cuando el ilio, que es lo más frecuente, la iliocólica, se queda atrapado en esa región del colon, entonces va a generar esa isquemia y necrosis de la pared del intestino, lo que va a generar de manera tardía las heces en gelatina de grosella, ¿no? Pero ya solo con tener esta imagen, sabemos entonces de que lo que estamos buscando, acá vemos este clip en el que está en movimiento y podemos ver tanto voy a cambiar esto. Lo que queremos ver es justamente allá, la imagen de la dona o la imagen de Diana, en el que vamos a tener tanto el colon y dentro la parte ilial. Esta imagen es importante que nos grabemos en nuestra mente porque es lo que vamos a buscar. Entonces tenemos la región, como habíamos hablado, la parte más externa hiperecoica era lo que es la serosa. Tenemos aquí la parte del colon, de la mucosa, y en la parte interna vamos a tener a la región del ilio. Vamos a ver también que una de las características de la iliocólica es que hay unos nódulos linfáticos en su interior. Estos nódulos van a ser hipoecoicos. Y lo más hiperecoico que vemos va a ser la grasa mesentérica, que también ingresa junto con la porción del ilio. Acá también, esta es la imagen estática de este clip que habíamos visto. Tenemos aquí toda esta región, el signo de la diana, la parte externa, que viene a ser la parte del colon, y la parte interna, que viene a ser la parte del ilio. Lo más hiperecoico es la grasa mesentérica, y acá no se denota mucho, pero deben ser mucho más circunscritos los nódulos linfáticos. Entonces, ¿qué hallazgos son los que tienen que estar en nuestra mente? Es dos cortes, el corte transversal y el corte longitudinal. En el corte transversal es el signo de la dona o la diana, en el que, como les vuelvo a repetir, vemos la imagen en transverso del colon, vamos a tratar de medir el diámetro desde la pared externa hasta la pared externa. En su interior, lo más hiperecoico va a ser la grasa mesentérica, y lo hipoecoico, como círculos circunscritos, son los nódulos linfáticos. Y si nosotros hacemos un movimiento rotacional del transductor, de donde hemos encontrado esta imagen transversa, vamos a ver lo que es la imagen longitudinal. Y esta imagen longitudinal se conoce como el signo del sándwich o del signo del pseudorriñón, porque acá vemos dentro la porción del ilio, que son estas laminillas delgadas y plegadas. Alrededor también está la parte muscular, la parte de la mucosa del colon, y acá en la parte la más hiperecoica es la zona de la serosa, la adventicia. Esta región más hiperecoica es la grasa mesentérica.
Ese clip es importante porque a veces nosotros no es que siempre que iniciemos de manera con el transductor de manera transversal, inmediatamente así vamos a encontrar la imagen en transverso, sino que a veces es necesario hacer ciertos movimientos rotacionales que no todos son tan bruscos como 90 grados. Si se dan cuenta, este clip con pequeños movimientos rotacionales que se hace con el transductor obtiene las dos imágenes, tanto la imagen del sándwich como la imagen de la diana, ¿no? Entonces, es importante que nos grabemos justamente en la mente cuáles son las imágenes que estamos buscando según las patologías que estamos pensando. Ahora, habíamos hablado de que existen dos tipos de intussuscepción, la ilioilial o la iliocólica. ¿Por qué es importante diferenciarlas? Porque la iliocólica no va a resolver solo y necesariamente va a necesitar de alguna intervención quirúrgica. La ilioilial muchas veces pasa desapercibido, son cuadros de obstrucciones con dolor intestinal y que luego se resuelven. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciarlo de lo que estoy buscando? En la imagen, la iliocólica va a ir siempre hacia el lado derecho, porque es justamente la localización anatómica del ilion y el colon. El diámetro, que es el diámetro transverso máximo que habíamos visto, de ir desde la parte de la serosa, la parte externa a la parte externa, la iliocólica va a medir más de 2 centímetros. Algunos mencionan que debería ser hasta más de 2,5. Y el ratio de lo que viene a ser la parte del centro del ilion hacia la parte externa es mayor de 1 en la iliocólica. Entonces, acá vamos a ver cuáles son los tips. Ver que la iliocólica está en el lado derecho, más de 2 centímetros de diámetro, tiene grasa mesentérica, que era lo que habíamos conversado, que era lo más hiperecoico o blanquecino, y nódulo linfático en su interior y no resuelve solo. Esta imagen también nos sirve como un esquema para que podamos tener en mente la iliocólica. Vemos acá la parte externa del colon, la parte del intussuscepto del ilion dentro, los ganglios linfáticos y la grasa mesentérica, que es justo esta. Grasa mesentérica, lo más blanquito, los nódulos linfáticos, los circulitos en el interior, el intestino del ilion y la parte externa, que es el colon. Mide el diámetro desde la serosa, va a ser más de 2,5 en este caso. Y esta es la imagen que tenemos del clip en movimiento, ¿no? Es bastante grande, más de 2 centímetros. En su interior acá vemos los nódulos linfáticos. Lo más hiperecoico que se ve por aquí es la grasa mesentérica del ilion. Y esa es la otra opción, que sea más bien una intussuscepción ilioilial. Acá, si se dan cuenta, no hay esa variación en cuanto a las tonalidades de grises para poder ver la grasa mesentérica, ni tampoco vemos los círculos en el interior que puedan ser los nódulos linfáticos, ni tampoco vemos el colon, que es mucho más grande, de 2 centímetros, con la mucosa inflamada alrededor, ¿no? Sino que todo vienen a ser como repliegues que son simétricos de igual espesor, ¿no? Entonces, esta es una intussuscepción ilioilial. No vemos el colon, no vemos nódulos linfáticos, no vemos la grasa mesentérica. Lo único que vemos es cierto que hay un signo de como una dona, pero es de menor tamaño, mide menos de 2,5. Y si lo vemos en el clip, todavía tiene movimiento, tiene peristaltismo. Ahora, ¿por qué es importante también hablar de esto? Porque ya se han hecho varios estudios que demuestran que para la intussuscepción, la ecografía es el examen de elección. Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta, del 94% y 99%. También tiene un valor predictivo negativo muy bajo y un likelihood ratio más de 105, que es bastante alto también. Entonces, es un examen que nos puede servir para diagnosticar y además que no va a emitir ningún tipo de radiación al paciente, como si lo puede hacer la fluoroscopía. ¿Qué es lo importante que nos tenemos que llevar a casa? Primero para poder hacer este examen, la técnica es utilizar un transductor lineal. La manera en la que vamos a hacer es que si pensamos que es una iliocólica, vamos a iniciar a nivel del cuadrante inferior derecho, luego podemos ver también el colon transverso y finalmente el colon descendente. ¿Y cuáles son las imágenes que yo estoy buscando? Estoy buscando si veo en transversal la imagen de la dona o de la diana y si veo en longitudinal la imagen del sándwich o del pseudo riñón. La iliocólica se caracteriza por tener el colon
En la parte externa, el ilion en la parte interna con la grasa mesentérica y sus nódulos linfáticos. Y la ilioilial va a ser de menor tamaño, menos de 2 centímetros de diámetro. Son bastante simétricos, no hay nódulo, no hay grasa mesentérica y aún guarda la peristalsis. Ahora si pasamos a la parte de la apendicitis, vamos a ver entonces que es una emergencia quirúrgica bastante frecuente, tiene una prevalencia del 39%. La mortalidad, si es que no es diagnosticada o con algunas complicaciones, puede llegar a un 7%. En comparación de lo que ya hemos conversado en la semana anterior acerca del gol estándar en adultos, que suele ser a veces la tomografía, ya se ha estudiado que en niños el riesgo de cáncer aumenta en un 0,18%. Entonces, lo que se ha visto es que utilizando un score clínico más la ecografía, se puede hacer el diagnóstico de apendicitis de emergencia. Ahora, es cierto que es altamente dependiente del operador, además de algunas características clínicas del paciente, y por ende, la sensibilidad, a diferencia de la intususcepción, pues es bastante variable, ¿no? De 44 a 97% y de especificidad de 47 a 95%. Ya en las últimas revisiones de metaanálisis ya se ha llegado a una sensibilidad de 91% y una especificidad de 97%. Pero, ¿qué nos dice, por ejemplo, el Colegio Americano de Radiología? Ellos tienen ciertas guías en las que mencionan que un niño que uno sospeche de apendicitis y que según un score clínico lo pongamos en un riesgo intermedio, igual recomiendan que lo que deberíamos de usar debe ser la ecografía de abdomen y especialmente la ecografía de abdomen inferior en cuadrante derecho, ¿no? Y si tenemos a un niño que con sospecha y con un score clínico que nos da más bien una sospecha alta, pues pone a la ecografía en el mismo nivel que puede ser la tomografía de abdomen con contraste. Y viendo que más bien la tomografía obviamente está expuesto a un nivel alto de radiación. Entonces, lo que ahora se sugiere es que la ecografía siempre debe ser el estudio de primera línea para los niños que tienen apendicitis, con sospecha de apendicitis. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Ya habíamos conversado antes que en pediátricos la sonda que más utilizamos es la sonda lineal. Conforme el niño vaya creciendo, ya sea un adolescente y con características ya más de adulto, pues probablemente vayamos a utilizar el transductor convexo, como ya hemos visto antes. Ahora, ¿qué es lo importante en la apendicitis? Es tener los reparos anatómicos claros, tener la cresta ilíaca derecha y también poder evidenciar, buscar el psoas y los vasos ilíacos. Tenemos un caso clínico de una niña de 14 años con dolor abdominal inferior, que es constante, agudo, no se irradia, tiene 14 horas de evolución, pero ha ido empeorando. No tiene náuseas, no ha vomitado, no tiene diarrea, tiene fiebre y escalofríos. El examen físico lo que se ve es que estaba hablando hacia el lado izquierdo, pero ya se tenía un dolor con cierto rebote localizado en cuadrante inferior derecho. Los laboratorios mostraban que estaba con leucocitosis sin otras anomalías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar? Igual, de preferencia, un transductor que sea lineal. Alta frecuencia, tiene y mejor nitidez en las imágenes, pero a costa de que es menos profundo. ¿Cuál es la posición que nosotros vamos a tomar del paciente? Igual que en el anterior, vamos a iniciar desde el cuadrante inferior derecho, porque ahí más que todo que es donde se va a centrar, pero vamos a tratar de buscar nuestros reparos anatómicos. Y esto es cresta ilíaca, psoas y los vasos ilíacos, ¿no? Entonces uno puede ir con el transductor como aparece aquí, longitudinal, con el notch cefálico siempre, o podemos también ir con el transductor en horizontal, con el notch hacia la derecha del paciente. Puede ser de cualquier modo, así como mientras uno va insonando, puede ir también rotando el transductor, de tal manera de que uno tiene que tener en mente qué es lo que espera encontrar. Habíamos hablado de que lo importante era tener nuestros reparos anatómicos. ¿Por qué? Porque de los vasos ilíacos uno puede encontrar cerca, ya sea en la parte superior o hacia la derecha, se puede encontrar el apéndice. Y en los niños, como son delgados y uno puede tomar, hacerle la ecografía, así como en este caso, que esta imagen es tomada por un transductor lineal, uno puede llegar a ver el apéndice
sin necesidad de que este apéndice esté inflamado. Entonces, por eso es que es importante también tener algunos detalles acerca de las medidas que uno va a encontrar. En este caso, uno está buscando el apéndice, lo encuentra por encima de los vasos ilíacos. Este es un corte longitudinal donde se ve el apéndice como un dedo de guante. Pero en cambio acá, si se dan cuenta, este es el apéndice, que obviamente su diámetro es mucho mayor, tiene en su interior una imagen hiperecoica que hasta deja una sombra acústica, ¿no? Que viene a ser el apendicolito. Pero, quiero ver si se... Ya, acá están, por ejemplo, los vasos ilíacos. No estaba el apéndice en la parte superior, sino estaba más hacia la derecha, porque ya estaba inflamado y localizado en esa zona, ¿no? Entonces, estas imágenes son solo fotos en las que, como les mencionaba, son imágenes tomadas con un transductor que es lineal, por eso es que se ve tan nítida la imagen. Uno tiene acá al músculo del psoas, tiene los vasos ilíacos y tiene el apéndice en la parte longitudinal, como un gusanito en la parte superior. Y acá igual, pero en un corte transversal. No está inflamado en ese caso, es un apéndice que está normal. Vemos que el diámetro que mide de pared externa es de 3 milímetros. Entonces, no es un apéndice que esté inflamado. Pero, ¿qué es lo que yo espero encontrar en un paciente con una patología de apendicitis? Los hallazgos ecográficos es justamente primero ver el apéndice que esté inflamado. Y eso se denota porque el apéndice tenga un diámetro de pared externa a pared externa mayor de 6 milímetros, sea que yo lo mida en longitudinal como midiéndolo en transversal. Y el espesor de la pared también ayuda, que sea más de 3 milímetros. Ahora, lo otro también es justamente ver que los signos inflamatorios, por eso le he puesto acá como la itis del apéndice. Esto vendría a ser que sea una estructura tubular no compresible. ¿Por qué? Porque ya está inflamado, porque en su interior hay un aumento de los linfoides o que haya un apendicolito en su interior. Entonces, o que haya hiperemia, o sea, que haya un aumento de flujo alrededor de la pared del apéndice, o que haya hiperecogenicidad en la grasa mesentérica. Estos tres son signos de inflamación del apéndice. Y lo otro es que yo vea tal cual el apéndice con estas medidas. Aquí, por ejemplo, vemos que un corte transversal, esto es foto, es una imagen del apéndice. En su interior vemos que tiene también como unos trazos hiperecoicos más blanquitos que dejan sombra acústica. Vemos también alrededor que se ve como homogéneo. Esto es la inflamación de la grasa mesentérica alrededor. Aquí, en cambio, esa es una imagen que si se ve en el corte, que es así como un rectángulo, es tomada por un transductor lineal, que es mucho más nítido, por eso podemos ver hasta los apendicolitos en su interior. Esta es una imagen que si la vemos así, es tomada por un transductor convexo, entonces no permite ver mucho detalle en su interior, pero igual vemos que esta estructura está bastante aumentada de tamaño. Hay también aumento de la hiperecogenicidad de la grasa mesentérica alrededor. Aquí este es tomado también con un transductor lineal y se ve tal cual el signo de la diana, ¿no? Está el apéndice inflamado con la parte de la mucosa también inflamada dentro. Entonces, y ese es un corte longitudinal, que es lo que a veces se le conoce como el dedo de guante, ¿no? Estas imágenes tomadas con un transductor convexo, como en un paciente ya más adolescente o adulto, acá vemos el signo de la diana y cuando uno hace la medición, hace una medición de 8.6 milímetros. O sea, este es un apéndice inflamado. Acá vemos también que esta distancia la mide en 9.25 milímetros. Es un apéndice que su valor está por encima de lo normal, que máximo debería ser 6 milímetros. Esto es tomado de un paciente en emergencia, en el que se ve igual, era un paciente adolescente con un transductor lineal. Lo que se puede ver es de que esa es la imagen que estábamos buscando de la dona, que uno primero ve la estructura característica de la dona. Hay imágenes hiperecoicas en su interior, que acá hasta se puede ver mejor una sombra acústica, además que uno trata de comprimirlo, y es una estructura no compresible porque tiene el apendicolito en su interior.
vemos aumento de la grasa, de la hipericogenicidad de la grasa mesentérica y también vemos que hay un aumento de la vasculatura alrededor. Entonces, todo esto, que son ambas imágenes, cortes transversales del apéndice, nos muestra que es una apendicitis, ¿no? Aquí también vemos imágenes de un apéndice normal. Acá si uno lo ve, esos son los vasos ilíacos, la arteria ilíaca, y acá en la parte superior vemos el apéndice en corte longitudinal como un gusanito encima, pero su medición es pequeña, es 1.3 milímetros, ¿no? Entonces, cuando uno lo comprime varía un poco, pero sigue siendo igual una estructura que no está aumentada de tamaño, ¿no? A diferencia de esta que sí tiene el apéndice en un corte longitudinal y tiene un aumento de tamaño. Si uno mide el diámetro externo a diámetro externo, tiene 8 milímetros. Aquí también vamos a ver, igual, acá vemos al costado de los vasos ilíacos, vemos cómo aparece también el apéndice, ¿no? En el signo de la diana. Y que uno al medirla, también mide acá 6 milímetros, ¿no? Está como en un valor límite. Aquí igual estaban los vasos, aquí están los vasos, acá está el vaso ilíaco en este caso, pero acá a veces hay unos vasos que aparecen también por la grasa mesentérica alrededor y que uno los puede confundir pensando que es el apéndice. Por eso es importante colocarle el Doppler y ver. Esos son los vasos grandes, los vasos ilíacos. Acá hay un vaso mesentérico y esto de acá es el apéndice, ¿no? Que está, es signo de la dona, está aumentado de tamaño, tiene también cambios en la ecogenicidad de la grasa mesentérica. Ya, como hemos visto, entonces es un examen que debemos de irlo practicando en los pacientes que tenemos la sospecha y ya esto ya está también como algo estandarizado en otros países en los cuales ya hasta uno puede tener un esquema rápido para poder ver los hallazgos que tenemos y ver si es que es o no va con nuestra evaluación como apendicitis, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo encuentro la medición exacta, si es compresible o no, si la haces peristáltica o no, si tiene signo sonográfico de McBurney, si veo el apendicolito, si veo inflamación periapendicular, líquido libre o absceso peritoneal. Todos estos hallazgos ya resumidos nos ayudan a tener como un esquema visual de qué es lo que yo voy a buscar en el momento de la emergencia. Y si es que mi interpretación va como que puede ser una apendicitis, como que está normal, como que está perforada o como que no lo puedo determinar. Entonces, esto ha sido un breve resumen de cómo es la evaluación de esas dos patologías, intususcepción y apendicitis, en los pacientes pediátricos. Acá les dejo mi correo por si tienen alguna duda o quisieran que se les pueda mandar también aparte de información. Muy bien, doctora Fali, vamos a esperar si tienen algunas preguntas, pueden algunos participantes, demos algunos minutos. Más bien quería preguntarle cuál es forma de presentación más frecuente en caso de los pacientes pediátricos y si hay una manera, digamos, bien didáctica para poder rápidamente ubicar a un paciente que tiene, pues sobre todo los pacientes que son menores de 5 años, ¿no? Que tienen un cuadro de una apendicitis aguda. Ah, bueno, ahora este año nos hemos enfocado con la doctora Luque en buscar justamente los pacientes pediátricos que vienen por dolor abdominal y cuya clínica a veces nos queda duda si es que puede hacer o no puede hacer una apendicitis, lo que viene utilizando scores que sean, que sea en riesgo intermedio. Y muchos de los niños suelen venir a la emergencia con dolor abdominal, ya sea por estreñimiento o ya sea porque van a iniciar un cuadro de diarrea, ¿no? Y en ese lapso en el que no son muy claros sus síntomas, es que los papás suelen venir por el temor de que vaya a ser una apendicitis, ¿no? Entonces, algo que nos ha servido bastante es justamente, primero, el acostumbrarnos a tomar reparos anatómicos para ir en búsqueda del apéndice. Luego, dentro de la evaluación, creo que los signos secundarios que les mencionaba, como por ejemplo el que el asa
no tenga movimiento o que no sea compresible. Entonces, esos hallazgos nos ayudaban primero porque si veíamos que había un montón de peristaltismo a nivel intestinal, nos daba a entender que poco probable que sea un apéndice, sino que sí sea realmente una gastroenteritis que esté iniciando en ese momento. Y lo otro era también ver si es que encontrábamos una estructura que no sea compresible y el medirla, ¿no? Entonces, porque muchos de los pacientes pediátricos, sobre todo cuando tienen 2 o 3 años, donde no es tan frecuente, cierto, los apéndices, pero tienden a tener una clínica que es fuera de lo normal, ¿no? No vamos a encontrar esa cronología de Murphy típica de los niños ya un poco más grandes. Entonces, el poder evaluarlos en ese momento con la ecografía y poder encontrar esos reparos anatómicos, porque también hemos visto de que en niños pequeños se suele ver el apéndice sin necesidad de que esté inflamado, solamente lo encuentras y lo mides y sabes que no es una apendicitis. Y eso es en cuanto a los niños más pequeños, de 2 a 3 años. Y en los niños más grandes, igual nos ayuda primero la clínica del paciente y la evaluación que nosotros hacemos y la complementamos normalmente con encontrando los signos, muchas veces encontramos más rápido los signos secundarios de ver la grasa alrededor inflamada o el ver que tenga el McBurney ecográfico o ver si es que hay un asa que no sea compresible y eso nos ayuda ya a ir en busca justamente de la imagen del apéndice inflamado, ¿no? Pero sí, sí, este año hemos tratado de captar muchos de las imágenes de los pacientes pediátricos que han ido a la emergencia y nos ha ayudado un montón a poder discriminar cuáles son los casos que necesitan quedarse más tiempo para observar porque puede ser que sí sea una apendicitis y necesitan la evaluación de un cirujano y lo otro también de que no lo sea, ¿no? Y eso también nos ayuda muchas veces a cortar tiempos en la emergencia y también a llamar al cirujano cuando sea necesario, ya sea que lo hayamos también confirmado con la ecografía y así también evitar la aglomeración de pacientes en el hospital en emergencia en busca de una ecografía, ¿no? Nos ayuda bastante, al menos para hacer una primera evaluación. ¿Cuán les es útil utilizar ya sea el Power Doppler o el Doppler a color para mejorar el rendimiento diagnóstico, sobre todo en pacientes que poco tienen la, no van con correlacionado con la clínica, ¿no? Sí, la parte del Doppler color más que todo es para poder ver la hiperemia de los vasos y porque a mí cuando lo leí, la parte de ver que hay algunas arterias que van también hacia la grasa mesentérica, pues muchas veces eso nos ha parecido a nosotros ver como algo pequeño que podía ser el apéndice en un corte transversal, pero que sin embargo cuando uno le pone el Doppler, realmente te ayuda a discriminar que eso no era lo que estabas buscando, ¿no? Entonces, en general, en toda evaluación ecográfica que hacemos, siempre algo que me ha quedado claro es que cuando uno no sabe qué es lo que está viendo, tiene cierta duda de lo que está viendo, es importante ponerle el Doppler para ver si capta o no capta el color, nos ayuda menos a determinar la naturaleza de lo que puede ser, ¿no? Si es un vaso, si es una tumoración, si es una colección, si es un ganglio. Entonces, eso siempre nos ayuda. Además que también los pediátricos suelen tener ganglios inflamados a nivel del mesenterio y eso también muchas veces se puede hacer la sospecha de un cuadro de una apendicitis, así como también a veces hacen complicaciones como abscesos apendiculares y ya el niño no tiene una clínica típica, una complicación como que tenga este rebote, ¿no? Sino que tiene un dolor bastante localizado y hasta se puede llegar a palpar una masa. Y la ecografía también nos ha ayudado en esos casos a poder determinar que es una colección secundaria a una apendicitis, ¿no? Entonces, eso en esos casos es donde más nos ayuda el Doppler para poder diferenciar el origen de lo que estamos viendo, ¿no? Hay un colega que pregunta si es lo mismo encontrar el signo de la diana tanto en la infección como también en la apendicitis aguda. Ah, ya, sí. Es muy buena esa pregunta porque lo más que todo, el signo de la diana lo utiliza mucho para lo que tenga que ver con intestino, ¿no? Por la misma imagen que les había mostrado al inicio de la conformación del intestino. Pero ya uno lo discrimina primero según lo que uno está sospechando, porque si se dan cuenta, por ejemplo, la diana en la imagen de la intususcepción,
tenía otras cosas más, ¿no? Tenía un nódulo linfático en su interior, tenía grasa mesentérica en su interior, que ha ingresado al meterse el ilion dentro del colon, y la parte externa del colon definida. En cambio, la diana en el apendicitis es solamente homogénea porque solamente es el apéndice que está inflamado nomás. Entonces solamente ves el aumento del tamaño de todas las capas que estábamos buscando, sin ver todos los repliegues que tenía la intussuscepción, que involucra el que haya una porción de intestino dentro de otra, ¿no? Entonces, vendría a ser que la diana en la apendicitis es solamente el aumento de tamaño de las estructuras que ya conocemos del colon, que viene a ser el lumen, la mucosa, la submucosa y la pared externa de la serosa. En cambio, en intussuscepción encontramos, son dos cosas, es una porción de intestino dentro de otra y por eso es que tiene más cosas. Como les había mencionado, nódulos linfáticos, grasa mesentérica y el colon viene en la parte externa que envuelve. Muy bien, y en caso de la intercepción, comparado con, si bien es cierto, pueden pacientes pediátricos, eh, por el hecho, como ya también manifestó usted, una de sus grandes ventajas que no hay de por medio de la radiación, pero comparado, por ejemplo, con la tomografía, que me da mejor resolución, ¿qué experiencia tiene usted generalmente en esos casos? Ya, siempre, al menos cuando hemos visto la tomografía, es cierto que es una ayuda, pero la clínica que trae el paciente y en el momento en el que viene con un dolor muy agudo, muchas veces, o al menos en nuestro hospital, muchas veces el paciente ha entrado a sala antes que el poder ingresarlo para una tomografía con contraste, ¿no? Entonces, y eso que la tomografía con contraste, a diferencia de la apendicitis, no suele ser el diagnóstico de elección en la intussuscepción, ¿no? Es ver a mucho detalle el hecho de que ingrese una porción del intestino en la tomografía, como vendría a ser solamente verlo inflamado el intestino en el caso de la apendicitis. Entonces, no tiene tanto rendimiento diagnóstico como sí puede ser la fluoroscopía, ¿no? Que con la fluoroscopía sí realmente uno puede ver cómo ingresa la parte del ilion dentro del colon y eso ya, el verlo nomás te puede dar el diagnóstico, ¿no? Entonces, que uno lo puede utilizar en el momento que, si es que uno tiene las opciones en su hospital, pero no le va a dar un buen rendimiento como uno podría, entre comillas, justificarlo en la apendicitis, ¿no? Y lo otro es, bueno, que siempre en los pacientes pediátricos, al ser es una patología que suele ser en niños mucho más chiquitos, o sea, de 6 meses a 2 años, una tomografía con contraste no es solo llevar al niño al tomógrafo, sino que involucra el sedarlo al niño para que se deje colocar el contraste y para que se quede quieto sobre todo, ¿no? Entonces, es un procedimiento que al final va a tomar mucho más tiempo, va a ser más costoso y va a exponerlos sobre todo a más radiación, ¿no? Ya, y el tiempo que más o menos les toma a ustedes en realizar el examen, en caso de, sobre todo en el caso del apendicitis, ¿cuánto tiempo más o menos les toma? Ya, En promedio. ahora, en verdad, como bien dice la literatura y bien lo comentan, es bastante operador dependiente, ¿no? Pero yo sí creo que al menos la curva de aprendizaje, como para poder evaluar el abdomen de un paciente, solo en el aprendizaje, uno entre unos, ya se ha estudiado que es alrededor de unos 35 o 50 imágenes que uno tiene que hacer para poder tener eh, los reparos anatómicos, todo lo que involucra lo que yo estoy buscando, ¿no? Es cierto que el pediátrico te da un poquito más de dificultad, pero más que todo por el paciente, ¿no? O sea, pero si uno se va entrenando capaz en pacientes adultos, en poder evaluarlos, ¿no? Ya luego en el pediátrico, más que todo es el hecho de que les fastidie un poco el gel o están muy adoloridos, ¿no? Pero es algo que se puede sobrellevar, ¿no? Ya cuando uno, ya al menos primero uno alcanza esa curva de aprendizaje y ya la puede ir a practicar también con los niños, ¿no? Y que yo, en lo que he visto, me parece que es mucho más fácil encontrar las apendicitis en los niños porque sus estructuras se ven tal cual en los libros, ¿no? Son delgados, entonces puede rápidamente uno ver con un transductor lineal las imágenes que se ven bastante bonitas
a comparación del paciente adulto, que uno necesita utilizar un transductor que es curvo, que no te deja ver con mucha nitidez. A veces los pacientes también suelen tener más tejido celular subcutáneo, entonces es mucho más difícil, ¿no? Entonces, el pediátrico sí te permite ver los reparos anatómicos tal cual lo estamos viendo en las imágenes, ¿no? Y muy bien, excelente doctora. Le agradecemos pues en nombre del Comité de Educación Continua del Consejo Regional 3 del Colegio Médico del Perú por la brillante exposición que ha hecho, así que para otra oportunidad la tengamos nuevamente. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Muy bien, no sé si está la doctora Luque, por favor, para que pueda ir presentando sus diapositivas. Sí, doctor, permítame compartir. Todavía no puedo compartir. Sí, doctora Fale, no sé si usted puede dejar de compartir. Ahí está, perfecto, ahora sí. Bien. Y solamente póngalo en modo presentación. Ujú. Aquí abajo. Correcto. Muy bien, entonces vamos a continuar pues con este curso de ecografía en punto de atención en situaciones de emergencia. Para mí también es un gusto, bueno, presentarles pues a la doctora María Cristina Luque Ramírez, también es especialista en pediatría, con amplia experiencia también en el campo de la emergencia y también médico coasistente del Hospital Cayetano Heredia, con amplia experiencia también en la docencia tanto de pregrado y posgrado, y nos va a hablar sobre el tema pues de, ahora que también nuevamente se está poniendo en moda en las neumonías, la utilidad que tiene también la ultrasonografía pues, en neumonía en pacientes pediátricos. Doctora, le dejo para que pueda hacer su presentación. Gracias, doctor Araujo, por la presentación y gracias al Colegio Médico Regional 3 de Lima por la invitación. Vamos a tratar ahora un tema bastante importante en lo que a los niños se refiere y viene a ser la neumonía. A ver, perdón, aquí estamos. Durante la exposición vamos a hablar sobre algunas generalidades de la neumonía, vamos a hablar sobre algunos aspectos técnicos de la ecografía, vamos a identificar los dos patrones más importantes que son el patrón intersticial y el patrón de consolidación y vamos a concluir haciendo una diferenciación entre lo que es una neumonía viral versus una neumonía bacteriana. Como todos sabemos, la neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Es la responsable del 14% de todas las defunciones en niños menores de 5 años y es el responsable del 22% de todas las defunciones en niños de 1 a 5 años. El diagnóstico de la neumonía es importante, ¿no? Cuando yo tenga un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado y oportuno, voy a poder disminuir la morbilidad y la mortalidad de esta patología. El diagnóstico se basa en el examen físico, en las pruebas de laboratorio y en lo que más se recomienda que es la radiografía de tórax. Respecto de las pruebas de laboratorio, estas no son tan sensibles y tan específicas como podrían ser en los adultos. Respecto del examen físico, la neumonía se presenta con una variedad, con un amplio espectro clínico, ¿no? Va a depender esto de la edad del paciente, va a depender de el agente etiológico, va a depender de la severidad del cuadro. Los niños pequeños, los lactantes, por ejemplo, lo que presentan principalmente son disminución del apetito, fiebre, polimnia, taquimia. A partir de los 2 años vamos viendo ya la presencia de signos más específicos como la tos, como la expectoración, como el dolor torácico. Los escolares pueden presentar solo fiebre y en algunos casos la neumonía se presenta con fiebre y dolor abdominal, sobre todo si se trata de una neumonía que afecte las bases de los pulmones. Entonces, este amplio espectro nos podría dificultar en cierto grado el diagnóstico oportuno de la neumonía. Y aquí se recomienda
la radiografía de tórax, ¿no? La radiografía nos va a permitir confirmar un diagnóstico y yo espero que el patrón que la radiografía me presente me ayude a definir el agente etiológico, ¿no? A ver si es un proceso viral o si es un proceso bacteriano. Si bien es cierto que no me va a definir exactamente qué virus o qué bacteria es la involucrada, sí me va a permitir acercarme al diagnóstico. Sin embargo, la radiografía, como todos sabemos, tiene una variabilidad importante respecto de quien la interpreta, ¿no? Tanto a nivel de los pediatras de la emergencia o de hospitalización, como también hay esta diferencia en los propios radiólogos que interpretan la radiografía. El gold estándar de la neumonía es la tomografía, sin embargo, la tomografía no es un examen que se recomiende, tiene sus limitaciones, es de alto costo, pocas veces está disponible y además hay una exposición a la radiación importante, lo que la limita considerablemente como gold estándar para nosotros. Aquí, entonces, juega un papel importante la ecografía, ¿no? La ecografía se convierte en un arma excelente para diagnosticar patología pulmonar, no solamente patología pleural, sino también patología parenquimatosa, que es algo que comúnmente vemos en las emergencias. Afortunadamente para nosotros, la mayoría de las patologías parenquimatosas del pulmón se ubican cerca a la pleura y esto hace que sean fácilmente visualizadas con la ecografía, ¿no? La ecografía todos sabemos que es un método de diagnóstico inocuo, se basa en la propagación de las ondas de sonido y generalmente es un examen que cada día es más accesible para todos los que trabajamos en emergencia. ¿Cuáles son los beneficios de usar la ecografía como parte del diagnóstico de la neumonía? ¿No? Son innumerables. La ecografía es una prueba rápida, es una prueba barata, se puede realizar en la cama del paciente. No necesito trasladar a mi paciente que muchas veces puede estar inestable y la puedo repetir entonces varias veces en el mismo paciente. No utiliza radiación ionizante. Además, la ecografía es más sensible que la radiografía para detectar y para caracterizar derrames pleurales. La ecografía realizada por alguien experto, alguien que conoce sobre este tema, puede identificar volúmenes pleurales de alrededor de 5 a 20 mililitros, mientras que la radiografía, si se toma con un paciente en bipedestación, necesita más o menos un volumen de 200 o 150 mililitros. Entonces, este detalle ya la hace bastante valiosa para el diagnóstico de la neumonía. Además, la ecografía permite distinguir lesiones dudosas, ¿no? Me permite diferenciar si lo que estoy mirando es timo o es un tumor mediastínico. Me permite diferenciar si lo que estoy mirando es una neumonía o es una telectasia. Entonces, por donde lo veamos, la ecografía se está convirtiendo en un arma verdaderamente importante. Otro beneficio, otra particularidad de la ecografía es que me proporciona a evaluar a la lesión de manera dinámica. Y para esto yo lo que evalúo es la variación pulmonar, ¿no? Yo puedo ver un pulmón normal en el cual la variación pulmonar es adecuada. Voy a tratar de no tengo el puntero, pero en la cual la variación es adecuada, en la que voy a verificar líneas A, y según el pulmón vaya perdiendo aireación y se vaya llenando de fluidos, van a ir apareciendo otras imágenes que son compatibles con procesos neumónicos, ¿no? Puedo tener la aparición de líneas B, puedo tener la aparición de líneas B coalescentes en la imagen C y puedo tener ya la aparición de una consolidación propiamente dicha en la imagen D. Lo importante aquí es que yo puedo hacer esta valoración tanto siguiendo al paciente mientras la enfermedad progresa, pero también la puedo hacer siguiendo al paciente mientras éste se va recuperando. Si yo considero que evalúo el tórax haciendo una separación entre tórax derecho y tórax izquierdo, y en cada tórax veo 6 regiones, yo le puedo poner una puntuación a cada región y puedo ir desde 0 puntos a 3 puntos por región, de 0 puntos a 36 puntos en total por todo el tórax, y esto me establece me permite medir, ¿no? Cómo va yendo la aeración pulmonar, desde una
aireación normal hasta una alteración severa de la aireación, ¿no? Lo que es fundamental, como digo, para el seguimiento, ¿no? Durante la enfermedad y durante la recuperación. Con todo esto, entonces, ¿qué es más recomendado? ¿La radiografía, la ecografía para el tema de neumonía en niños? Existen numerosos estudios que hablan sobre la sensibilidad y la especificidad de ambos estudios. Ahora, en noviembre del 2025, se ha publicado esta revisión sistemática y concluye que la ecografía tiene una sensibilidad del 95%, del 93%, lo que es bastante mayor que la sensibilidad de la radiografía, que está alrededor del 65%, ¿no? Sin embargo, la especificidad de ambos, tanto de la ecografía como de la radiografía, suele ser similar, ¿no? Entonces, tenemos en la ecografía una ayuda diagnóstica muy importante. Entonces, ya con estos conocimientos empecemos a valorar la ecografía en una neumonía en niños. Cuando yo voy a hacer la ecografía en un niño, debo tomar en cuenta que los niños tienen ciertas características anatómicas que debería tomar en cuenta para tener un mejor examen ecográfico, ¿no? Cuando tengo un ecógrafo, yo puedo utilizar el preset pulmonar y este preset pulmonar me va a dar una ganancia de alrededor de 55 a 60 y puedo ir yo graduando la profundidad de acuerdo a la contextura del paciente. Generalmente en niños, en emergencia estamos hablando, nosotros los evaluamos en decúbito supino con la cabecera levantada entre 15 a 30 grados. A veces los tenemos semisentados, ¿no? Por la dificultad respiratoria, pero en los pacientes pediátricos probablemente la posición, sobre todo de los lactantes, más importante es la que vemos en la imagen posterior, ¿no? Los niños cargados por sus madres, ya que el temor que ellos tienen hace que muchas veces sean poco colaboradores, pero sintiéndose en las manos de su mamá, probablemente yo voy a lograr hacer una mejor imagen. ¿Cuánto tiempo me tengo que demorar para hacer una ecografía pulmonar? Más o menos 10 a 15 minutos. Sin embargo, si el paciente está grave, yo rápidamente debería valorar lo más importante, ¿no? Quizás un neumotórax o quizás un derrame pleural, y esto lo debería hacer unos 5 minutos, estabilizar al paciente y luego ya con el paciente estable completar mi estudio ecográfico. ¿Cuáles son las áreas que voy a explorar? Lo más recomendado es lo que vemos en pantalla, ¿no? Yo divido al pulmón, al tórax, en tórax derecho, en tórax izquierdo, y a cada lado lo divido en 6 regiones. La primera región, desde el esternón hasta la línea axilar anterior, que es la parte anterior del pulmón. Luego de la línea axilar anterior a la línea axilar posterior, que viene a ser la parte lateral del pulmón. Y si puedo, de la línea axilar posterior hacia la región paravertebral ipsilateral para valorar la parte posterior del pulmón. ¿No? De esta manera yo tengo 6 regiones por cada lado. En lactantes pequeños es a veces difícil hacer esta división entre superior e inferior y me conformo con ver 3 regiones, anterior, lateral y posterior. Posterior siempre y cuando yo pueda movilizar a mi paciente. ¿Qué transductor debo usar? En la evaluación de la patología pulmonar podría usar cualquiera de los 3 transductores que están en pantalla. Como ya dijeron en las exposiciones anteriores, como lo dijo la doctora Fallen, el transductor lineal, el transductor lineal me da una alta frecuencia y una baja profundidad y me permite evaluar con mayor nitidez las partes más externas del tórax, es decir, la pleura. Generalmente los niños tienen un diámetro torácico menor, entonces yo podría utilizar en lactantes el transductor lineal para evaluar tanto la pleura como el parénquima pulmonar. En niños más grandes preferiría utilizar el transductor convexo, que tiene menos frecuencia y más profundidad y bueno, también menos nitidez. Con esto también yo puedo evaluar pleura y parénquima. Y voy a dejar el transductor sectorial o cardíaco para hacer una valoración un poco más específica de los espacios ya entre las costillas, ¿no? Si es que esto fuese necesario.
¿Qué es lo que veo normalmente en un pulmón? ¿No? Lo que yo voy a buscar ver va a ser la pleura, el espacio pleural, el diafragma y el parénquima pulmonar. Entonces, cuando yo tengo una imagen pulmonar, debo verificar que haya un deslizamiento pleural, que exista el sliding positivo. Debo ver que el paciente tenga líneas A y que haya el signo de la cortina. Aquí yo tengo una imagen es anterior, ¿no? Claramente puedo identificar el sliding pulmonar, la línea pleural con su sliding. Veo arriba el tejido subcutáneo, debajo de eso la pleura, veo las costillas, la cortical de las costillas como una línea hiperecoica. Debajo de esta línea hiperecoica veo la sombra posterior, la sombra acústica, y veo un pulmón normal, ¿no? Con las líneas horizontales equidistantes a la pleura, que son artefactos de reverberación normales denominadas líneas A. Esto lo voy a ver en una pista anterior, de un pulmón anterior. Debería también evaluar tener una vista del pulmón a nivel lateral inferior, lo que denominamos un D4 o un I4. Ahí que voy a identificar, el signo de la cortina, que es el desplazamiento del pulmón a lo largo de la respiración, ¿no? Y yo veo, ya identifico ahí la imagen del hígado, veo una línea hiperecoica curva, que es la imagen del diafragma, y veo un pulmón normalmente aereado. Entonces, en esta parte yo veo el signo de la cortina. Si yo tengo sliding, tengo líneas ahí, tengo signo de la cortina positivo, ese pulmón es normal. ¿Y qué hallazgos anormales voy a tener? Cuando identifico neumonía, cuando busco neumonía, tengo dos patrones importantes, el patrón intersticial y el patrón de consolidación. ¿Cómo logro tener estos patrones? Estos patrones se forman porque hay una disminución progresiva de la areación pulmonar y hay un aumento progresivo del líquido a nivel de alvéolos y de intersticio. Entonces, eso me va a dar el patrón intersticial o el patrón de consolidación. ¿Cómo es el patrón intersticial? ¿Cómo se explica? Lo más importante del patrón intersticial es la presencia de las líneas B. ¿Cómo es el origen o cómo se explica la aparición de estas líneas? Se considera que el pulmón tiene en la parte superficial del pulmón, o sea, en la corteza pulmonar, una parte muy similar a una microesponja, ¿no? Que está llena de alvéolos con aire, rodeada de un intersticio que también tiene aire. Esto me va a generar cuando yo coloque el transductor los artefactos de reverberación que denominamos líneas A, líneas horizontales, normales. Cuando empiezo a tener edema, ya sea alveolar y edema intersticial, lo que va a ocurrir cuando yo coloque el transductor es que las ondas sonoras van a poder pasar un poco más profundo y van a formar otros artefactos, otros artefactos de reverberación que ya van a ser líneas verticales, que van a denominarse líneas B. ¿De acuerdo? Cuanto más líquido o edema alveolar y edema intersticial haya, más líneas B van a haber. Estas se pueden hacer coalescentes y finalmente pueden hacer un consolidado. Aquí tenemos esa explicación. Yo tengo esta imagen en la que veo que según va disminuyendo el aire, va aumentando el líquido a nivel de alveolo y de intersticio, y eso va produciendo las líneas B, ¿no? Líneas B, 2 o 3 líneas, 4 o 5 líneas, ya al final líneas B coalescentes. Entonces, lo más importante de un patrón intersticial es la presencia de las líneas B, que equivalen a las líneas B de Kerley de la radiografía, que me demuestran que la pleura está presente porque las líneas B inician en la línea pleural, que yo la veo acá como una línea hiperecoica brillante. Ahí empiezan las líneas B y se proyectan a lo largo de la pantalla hacia el final de la pantalla, como si fueran unas líneas de láser. Debo saber, sin embargo, que las líneas B no son exclusivas de la neumonía. No puedo tener líneas B, por ejemplo, en edema agudo de pulmón, puedo tener líneas B en un síndrome de estrés respiratorio del adulto, puedo tener líneas B en una hemorragia pulmonar y puedo tener líneas B en una neumonía. Lo importante de la ecografía
está en que yo voy a hacer esta ecografía como parte de mi evaluación del paciente. Yo voy a conocer al paciente, voy a tener la anamnesis del paciente, voy a tener el examen físico del paciente y voy a complementar mi examen físico con una ecografía en el punto de la atención. Entonces voy a poder definir a qué se debe la presencia de estas líneas B. Aquí tenemos una imagen, un clip en el que vemos una línea pleural irregular, ¿no? Diferencia de la que vimos como normal. Esta es una línea pleural irregular. Bueno, no sé si ve mi cursor, pero ahí lo estoy señalando, una línea pleural irregular. Vemos una disrupción de la pleura, vemos una pleura engrosada y vemos líneas B que inician a partir de esta pleura, ¿no? Y que van hacia el fondo de la pantalla. Esto es un patrón intersticial. Aprovechamos la imagen y vemos además la aparición de un consolidado subpleural, ¿no? Un consolidado subpleural. Si las líneas aumentan, si ya son muchas líneas B, veo este tipo de imagen, ¿no? Líneas B coalescentes. ¿No? Igual veo una línea pleural hiperecoica brillante con un sliding positivo y veo innumerables líneas B que se han juntado y ya se denominan líneas B coalescentes. Aquí tengo otra imagen en un D2, en una cara anterior del pulmón, igual veo una pleura irregular con algunas zonas de disrupción pleural y también veo la aparición de líneas coalescentes. No tan marcadas como en la imagen anterior, pero ya son coalescentes, ¿no? No las veo individuales. Entonces, estas imágenes, en el contexto de un paciente con fiebre, con tos, con expectoración, con taquimia, me hablan de un patrón intersticial secundario a una neumonía. ¿Y cómo es un patrón consolidativo? ¿No? El patrón, la consolidación aumenta, se presenta, perdón, cuando el contenido del líquido alveolar o el contenido del líquido intersticial aumenta. Entonces yo puedo ver un patrón consolidativo eh, en diferentes estadios. Puedo empezar con un consolidado subpleural pequeño y este puede ir aumentando de tamaño y hacerse propiamente una consolidación y puede obtener una característica ecográfica similar a la de un tejido, ya sea del vaso o del hígado, y hablar ya de una hepatización. O sea que la consolidación en ecografía es un proceso progresivo, ¿no? Que va a tener diferentes etapas. Además, en un patrón de consolidación yo voy a encontrar broncograma aéreo y puedo encontrar líneas B focales. ¿Cómo son los consolidados subpleurales, ¿no? Que son los que siguen a las líneas B? Son pequeñas imágenes hipoecoicas, ¿no? Un poco irregulares, en este caso comprometen dos espacios intercostales, en los que se pueden ver algunas líneas hiperecoicas que son el broncograma aéreo, ¿no? Esto es un consolidado subpleural pegado a la pleura. El tamaño es importante porque me permite diferenciar si es un proceso viral o si es un proceso bacteriano. Los consolidados subpleurales menores de 0,5 centímetros son más frecuentes en las neumonías virales. Y los consolidados subpleurales mayores de 3 centímetros son más frecuentes en las neumonías bacterianas. Aquí vamos a ver una imagen en una región I6, o sea, posterior izquierda inferior, en la que vemos, en la que podemos notar ya de inicio que no es un patrón normal, no es un pulmón normal. No estoy mirando las líneas A horizontales normales. ¿No? Veo una pleura irregular, una pleura engrosada, ¿no? Y veo una disrupción de la pleura con una imagen hipoecoica, este, de más de 1 centímetro, 2 centímetros de tamaño. Aquí tenemos un consolidado subpleural, ¿no? Podemos visualizarlo cada vez que el pulmón se mueve con la respiración, yo identifico el consolidado subpleural. Cuando este consolidado subpleural pequeño sigue en proceso, yo ya empiezo a ver la consolidación propiamente dicha, ¿no? Y esta consolidación propiamente dicha va a tener va a ser una imagen
heterogénea, ¿no? Puede ser hipoecoica, pero puede tener algunas zonas anecoicas. Puedo encontrar un borde irregular o puedo encontrar un borde regular si es que es una neumonía lobar. Y dentro de esa consolidación puedo encontrar los broncogramas. Aquí vamos a ver en un D4, en una imagen lateral inferior del pulmón derecho, yo voy a identificar aquí el hígado, ¿no? Que me llama la atención. Puedo ver, imaginar, puedo ver en ciertos lados el diafragma y veo una imagen de consolidación que está sobre el hígado, en la que veo además una disrupción de la pleura, ¿no? Veo una pleura fragmentada. Veo además unas líneas o pequeñas, brillantes y pericoicas que corresponden al broncograma aéreo, del que vamos a hablar ahora. Veo líneas B focales, correcto, y veo incluso un poco de líquido pleural, porque hay una imagen ahí hipoecoica marcada, ¿no? Entonces, esto es una consolidación. Ya es más de 3 centímetros, ya veo una contextura, una ecogenicidad, perdón, similar a la del hígado, ya veo acá una consolidación hepatizada. Cuando yo veo este tipo de imágenes, esta imagen tiene un 98% de sensibilidad y especificidad para la neumonía. O sea, es una imagen importante en la neumonía. Veamos otra imagen. Aquí tenemos otra imagen. Igual, este es un D4 también, es un borde lateral derecho inferior. Ahí igual veo yo, identifico el hígado, identifico en la parte inferior una imagen hiperecoica que es el diafragma, ¿de acuerdo? Y encima veo toda una consolidación con una pleura con disrupción fragmentada, con líneas B coalescentes a nivel de esa pleura, con una consistencia similar a la del hígado, o sea, esto también es una consolidación hepatizada ya, y con algunas zonas brillantes, hiperecoicas, lineales, que corresponden a broncograma aéreo. Eh, si veo un poco más a detalle esta imagen, puedo incluso ver lo que denominamos signo de la espina. Yo voy a ver la columna vertebral, que normalmente dejo de verla cuando acabe el hígado. En este caso la sigo viendo, ¿no? Veo cómo la columna continúa y veo el diafragma. Este signo de la espina me hace pensar que ahí existe un derrame pleural, ¿no? Esta es una imagen bastante característica, bastante descriptiva de lo que es una neumonía por ecografía, de un consolidado por ecografía. Otra imagen que veo yo en el patrón consolidado de consolidación es el broncograma aéreo. ¿Y cómo es el broncograma aéreo? ¿Qué significa el broncograma aéreo? El broncograma aéreo me habla de bronquios permeables a nivel de la zona del consolidado, ¿no? Cuando yo veo consolidado aéreo, sé que ahí hay bronquios. Y este consolidado, este broncograma, perdón, puede ser un broncograma dinámico o un broncograma estático. El broncograma dinámico móvil muestra el movimiento del aire dentro del bronquio. Y esto es bastante característico de las neumonías. Mientras que el broncograma fijo o el broncograma inmóvil no muestra movimiento, ¿no? Significa aire atrapado dentro del bronquio y esto es característico de la telectasia. Aquí vamos a ver una imagen, ¿no? También en las bases, en I4, en el que yo identifico el vaso, ¿no? Identifico el diafragma y pegado a la letra I4 veo ahí una zona de consolidación, ¿no? Con una característica similar en este caso al vaso, pero igual decimos que es hepatización. Y dentro de esa consolidación veo las imágenes lineales, hiperecoicas, brillantes, correspondientes al broncograma. Algunas de ellas son estáticas, no se mueven, pero otras suben y bajan, ¿no? Es lo que denominamos broncograma aerodinámico y esto es característico de la neumonía.
¿Qué más veo? Un patrón de consolidación, las líneas B focales. Las líneas B ya las hemos identificado bien. En este caso, no van a estar dispersas en todo el tórax, sino van a estar localizadas en una región del pulmón. Eso va más con que sea una neumonía bacteriana. Igual en esta imagen la aprovechamos, no veo una pleura engrosada, irregular, veo que de la pleura salen las líneas B que son ya numerosas y son coalescentes. También veo una imagen de consolidado subpleural amplio, ¿no? De más de 1 centímetro. Y no veo las características líneas A que me hablan de un pulmón areado normal, ¿no? Esta es otra imagen. Entonces, con estas referencias yo he identificado dos tipos de patrones, el patrón intersticial y el patrón consolidativo. Entonces, a mí, ¿qué me interesa saber? ¿Es viral o es bacteriano? Hay algunas características, así como en la radiografía, hay algunas características en la ecografía que me hacen sospechar que se trata de un proceso viral o de un proceso bacteriano. Lo más característico de una neumonía bacteriana es la consolidación, que hemos dicho que es mayor de 5 centímetros, la presencia de broncograma, principalmente broncograma dinámico, que se mueve dentro del bronquio, la disrupción de la pleura, la efusión pleural y la presencia de líneas B focales, ¿no? Eso es lo más característico para una neumonía bacteriana. Mientras que para una neumonía viral, lo que yo encuentro es una pleura irregular, engrosada, con disrupción. Puedo encontrar pequeñas consolidaciones subpleurales menores de 0,5 centímetros y voy a encontrar líneas B. Líneas B difusas, ¿no? En ambos campos pulmonares, algunas veces coalescentes, ¿correcto? Entonces, esto es importante para diferenciar en qué estoy sospechando con mi paciente. ¿Cómo yo veo entonces una neumonía viral eh, en un niño? ¿No? La neumonía viral es más común en niños menores de 5 años. La radiografía que vemos en la imagen es lo característico. Yo veo un infiltrado intersticial difuso bilateral. ¿Y qué veo en la ecografía? Veo consolidados pequeños, líneas B, pleura engrosada, ¿no? Que es lo más común. Entonces, ¿cómo lo voy a ver en ecografía? Aquí la voy a mirar. Esta es una ecografía pulmonar, es un I3, es una región lateral superior, y lo que veo yo ahí es una pleura engrosada, con una disrupción pleural, ¿no? Con la presencia de líneas B, ¿correcto? Esto es un patrón intersticial, y el patrón intersticial es sospechoso de una neumonía viral. Aquí tenemos otra imagen. Este es un D1, una cara anterior del pulmón. Aquí veo igual, veo una pleura engrosada, irregular, con disrupción, con un pequeño consolidado subpleural y con la presencia de líneas B, ¿no? Entonces, este es un patrón intersticial y este patrón intersticial es característico de una neumonía viral. ¿Y cómo veo una neumonía bacteriana? La neumonía bacteriana por radiografía nos muestra una imagen de consolidación, ¿no? Tengo yo ahí una imagen radiopaca localizada. ¿Y cómo lo veo en ecografía? Lo que yo voy a ver es el consolidado subpleural más grande, más de 3 centímetros, que puede ir creciendo hacia un franco consolidado y que puede tener las características del hígado, por lo tanto hablo de hepatización. Voy a ver broncograma aéreo principalmente dinámico y puedo ver igual irregularidades en la pleura y a veces derrame pleural, ¿no? También es bastante característico el signo del desgarro de la pleura. ¿Cómo lo voy a ver en ecografía? Aquí tenemos una imagen. Este es un I3. Yo veo ahí estas imágenes corresponden a un mismo paciente. Veo ahí una pleura engrosada, una disrupción pleural, una línea B focal, porque no la estoy viendo en las demás regiones que he evaluado del paciente. Si evalúo el D4, identifico el pulmón, veo con mayor nitidez acá el diafragma, que es esa línea hiperecoica curva que está alrededor del hígado.
Encima del hígado veo una imagen de consolidación. Esa imagen tiene una característica ecográfica similar a la del hígado, por lo tanto yo hablo ya de una hepatización pulmonar. Veo además que tiene una fragmentación de la pleura, ¿no? El signo de la fragmentación pleural o el desgarro pleural. Y veo además líneas hiperecoicas brillantes que corresponden a broncograma aéreo, ¿no? Esa es una imagen bastante característica. La anterior imagen era un D3, un poquito más arriba. Este es un D4, es una región lateral derecha. Y en ese mismo paciente vamos a hacer una imagen posterior, un D6, ¿no? De la escápula para abajo. Y también veo igual el hígado, identifico el diafragma, ¿no? Veo la parte del pulmón con consolidado, no veo ahí líneas A, que son las normales en el pulmón, veo el consolidado, veo la característica de la densidad ecográfica similar a la del hígado, ahí hay una hepatización, veo igual una pleura irregular, ¿no? Desgarrada, con alguna imagen de broncograma. No quiere avanzar, ¿eh? No me dejo avanzar. Entonces, este paciente, estas tres imágenes son del mismo paciente. Y aquí veo todas las características que tiene un patrón consolidativo, ¿correcto? Entonces, esta es la forma de valorar un paciente con neumonía en pediatría. Como les digo, la ecografía me da la ventaja de que yo voy a tener todo el conjunto en el mismo lugar. La anamnesis, el examen físico y la ecografía como parte del examen físico, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico precoz y una intervención adecuada. Ahí les dejaba mi nombre y mi correo, si es que tuviesen alguna duda que yo podría ayudar a solucionar. Muchísimas gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta. Eh, Muchas gracias, doctora Luque, excelente y muy didáctica su presentación. Hay unas preguntas del público. Dicen el patrón intersticial en el conteo de las líneas B. ¿Hay alguna diferencia realizarlo considerando el signo del murciélago versus el signo del avestruz? No sé si usted ha escuchado esos signos. Claro, el signo del Claro, sí. murciélago es el signo característico de la ecografía normal, ¿no? El signo del murciélago lo define las costillas, que son las partes negras que vemos las del murciélago, ¿no? Y el pulmón viene a ser el cuerpecito del murciélago. Eh, Igual que en adultos, el número de líneas B es similar, ¿no? Yo considero patológico 3 líneas B para arriba, por región evaluada. Menos de 3 líneas B, o sea, si yo veo una línea B aislada, eso no es patológico. Es similar en niños y en adultos. Bien. O sea que de todas maneras tiene que diferenciar usted ambos signos, ¿no? Ujú, correcto. Otra pregunta, ¿cuál es la importancia de la impedancia acústica en el enfisema subcutáneo para descartar un neumotórax? Aunque bueno, no es tema de la Así es, de, claro. neumonía. Pero sí se Estamos podría hablando de... neumotórax hacer por ecografía, por la experiencia un poco de mi conocimiento es más práctico la ecografía simple. No, el diagnóstico del neumotórax es por radiografía, por ecografía es bastante rápido, ¿no? Yo debería buscar la ausencia del sliding. El sliding es el movimiento de la línea pleural. Cuando yo miro la pleura, bueno, y no he hecho énfasis en esto porque no era el pulmón normal, pero cuando yo miro la pleura, yo puedo ver que la pleura se mueve como si fuese un caminito de hormigas. Eso se llama sliding positivo. Cuando hay un neumotórax, yo veo que la pleura no se mueve. Entonces sospecho de un neumotórax. Con mayor, para mayor, para estar más segura, debería intentar buscar lo que denominamos punto P. El punto P es el punto que limita el neumotórax del pulmón normal. O sea, de aquí para acá en el neumotórax voy a ver la pleura quieta y del punto P para el lado sano voy a ver el sliding positivo. Y si tengo más dudas, en ese punto puedo poner el modo M y el modo M me va a dar
conocido signo de la orilla del mar, ¿no? Donde yo voy a ver en el pulmón normal la orilla del mar, la arena, las olas, y en el pulmón con neumotórax voy a ver la característica, código de barras, ¿correcto? Y eso lo voy a poder hacer en cuando el paciente llegue y yo sospeche del neumotórax. Mientras que si voy a llevarlo a placa, me va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, con un poco de práctica, yo voy a poder no solamente identificar la neumonía, sino también el neumotórax, el derrame pleural, ¿no? Muy interesante. El hecho de repente también encontrar otros hallazgos. Le escuché durante su presentación que le tomaba a usted, a pesar que hay un orden muy didáctico para empezar a hacer el estudio, de 15 minutos, pero puede tomar en algunos casos más tiempo. Claro, recordemos, nosotros hacemos una ecografía en el punto de atención, una ecografía de emergencia. Yo no soy radióloga, yo soy pediatra emergencióloga con un fellow en ecografía. Mi función está en usar la ecografía para la emergencia. O sea, yo no me puedo demorar media hora en evaluar un paciente, porque se supone que yo estoy evaluando un paciente crítico. Si lo que yo voy a hacer es evaluar rápidamente para tomar alguna actitud, ya sea diagnóstica o terapéutica, ¿no? Y eso más o menos me debería demorar 10 minutos. Si me va a demorar más de 10 minutos, ya no me va a ser útil, porque yo estoy haciendo una ecografía de emergencia. Ahora, lo que yo podría hacer es estabilizar al paciente, ¿no? Y luego, con calma, hacerle la ecografía para fines diagnósticos, para fines de seguimiento. Pero la ecografía de emergencia es de emergencia. La utilidad es que sea rápida para tomar decisiones, sí o no. ¿Tiene neumonía con derrame? No tiene neumonía. Si tiene derrame, no tiene derrame. ¿Tiene neumotórax? No tiene neumotórax, ¿no? Para eso es la ecografía de emergencia, ¿no? Que es de vital ayuda para nosotros los que trabajamos en emergencia. Doctora, excelente la presentación. Más bien, ¿usted va a continuar con la parte ética en situaciones de emergencia? Sí, 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 es Sí, para que una pequeña exposición que el doctor Villanueva me pidió que hagamos sobre un tema de ética en las imágenes. Voy a salir de esta pantalla para... y hay una última pregunta en el modo M, ¿qué características encontramos en neumonía? No, no aplicamos normalmente el modo El M modo para la M, ¿no? neumonía, Ujú. ¿no? Es para Solamente más el para neumotórax, la motora sobre todo, ¿no? correcto. Ya muy bien, doctor. Entonces vamos a la siguiente presentación, doctor. Sí, ahí estamos. Sí, muy bien, se ve perfecto. Puede empezar, doctora. Gracias. Bueno, gracias nuevamente por la presentación. Vamos a hacer una exposición muy cortita realmente sobre este tema importante, no solamente en cuanto a imágenes, ¿no? La ética es un tema importante en todo nuestro quehacer diario como médicos. Ahora vamos a dar el énfasis en la ética y la indicación de exámenes de imagenología en situaciones de emergencia. Vamos a empezar hablando de los fundamentos conceptuales de la ética, y la ética médica, como ustedes saben, es un conjunto de principios, valores y normas que orientan el comportamiento del profesional médico en el cuidado del paciente. Esta ética médica se fundamenta o se sustenta en la tradición hipocrática, ¿no? Que desde el siglo V se va haciendo y que ha habido ciertas modificaciones. Se sustenta además en la bioética moderna y en los marcos legales que regulan la práctica sanitaria. ¿Cuáles son los fundamentos, los principios fundamentales de la ética? La autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ¿Qué significa autonomía? Que yo voy a escoger lo mejor para mi paciente. Sin embargo, o sea, lo voy a hacer
teniendo en cuenta mis conocimientos, mis principios y lo que yo considere que es lo correcto, pero sin embargo voy a respetar lo que el paciente quiera, ¿no? Yo debo respetar la preferencia y las elecciones de los individuos. Esto implica que a pesar de tener un ambiente de emergencia, yo debo tomar en cuenta un consentimiento informado, un respeto de las creencias y valores y un acceso a la información clara. ¿Qué significa la beneficencia? Que todo lo que yo voy a hacer va a ser en favor del paciente, ¿no? Debo promover el bienestar del paciente, prevenir los daños, proporcionar el mejor tratamiento posible. ¿Cuál es otro de los fundamentos? La no maleficencia. Primero, no dañar, ¿no? Esto de no dañar implica evitar actos negligentes, evitar intervenciones sin evidencia y también implica que mi capacitación sea continua, ¿no? Que mi experiencia y mi capacidad resolutiva profesional sea adecuada. La justicia, que es el cuarto fundamento, habla de la distribución equitativa de los recursos, ¿no? Cuando yo voy a brindar atención, debo hacerlo de manera equitativa, no debo discriminar, no, ni por edad, ni por procedencia, ni por condición socioeconómica, y debo asignar, en el caso de tener recursos insuficientes, los recursos de manera adecuada. Entonces, la ética no solamente se establece en un sector de nuestra profesión, se establece en todos los niveles de nuestra profesión. Hay un nivel, una ética clínica, ¿no? Que es la que está diariamente relacionada con nuestra atención a los pacientes. Se habla de una ética en la investigación, ¿no? Que lo que hace es proteger a los sujetos vulnerables, exigiendo que haya un mínimo riesgo, ¿no? Y un protocolo justificado. Se habla de una ética en salud pública donde se busca maximizar el bienestar colectivo y se habla de una ética en la tecnología. Y en la ética en la tecnología se incluye ahora, bueno, la inteligencia artificial, las ayudas diagnósticas dentro de las cuales están las imágenes, los diagnósticos automatizados y la privacidad digital. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una emergencia? En una emergencia yo generalmente voy a estar trabajando bajo presión y voy a tener la necesidad de tomar decisiones rápidamente, de acuerdo muchas veces con información incompleta y con un riesgo vital para el paciente. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, yo debo tener en cuenta para la indicación de pruebas de imágenes, debo tratar de equilibrar, ¿no? ¿Cuán beneficioso es este procedimiento? ¿Cuál es el riesgo para el paciente? ¿Cuán oportuno es tomar este procedimiento? Debo ver la proporcionalidad y la justicia en hacer esta decisión. Entonces, para que yo evalúe estos fundamentos en las imágenes, vamos a hablar independientemente de cada fundamento y cómo evalúo la autonomía, ¿no? En la emergencia esto se dificulta un poco porque es cierto que yo estoy en una situación crítica y a veces no tengo tiempo para hacer un consentimiento informado. Sin embargo, yo debo encontrar la forma de explicar el propósito de la atención, debo encontrar la forma de hablar sobre los riesgos relevantes, si es que el tiempo me lo permite, y debo respetar la negativa del paciente si es que no se compromete la vida. Aquí es importante recordar que en la emergencia aplica el consentimiento implícito. ¿Qué significa? Si el paciente ha llegado a la emergencia, quiere que yo lo ayude. Por lo tanto, aunque no me lo diga verbal o de manera escrita, ese consentimiento implícito existe y en base a eso yo debo trabajar. En cuanto a la beneficencia, debo pensar que el examen que voy a tomar me va a aportar un beneficio clínico directo, ¿no? ¿Para qué voy a tomar ese examen? ¿Voy a confirmar o voy a descartar un diagnóstico crítico? De repente voy a reducir mi riesgo de errores diagnósticos o me va a permitir seguir un tratamiento urgente. Entonces, esto se debe cumplir para yo pedir una imagen. No debe haber maleficencia. Debo evitar causar daño innecesario. Y esto se ve bastante, de manera bastante frecuente en la toma, por ejemplo, de tomografías. Todos sabemos que la tomografía es una radiación ionizante que se acumula y que puede tener en algunos casos algunas consecuencias no agradables como la aparición de diferentes cánceres.
Entonces, eso debo tener en cuenta al momento de solicitar una imagen. Otra cosa en la que debo pensar, por ejemplo, es en la sedación. Si es necesario sedar a todos los niños o pacientes que no colaboran, si están inestables. Y debo también pensar en aquellos retrasos que puedan perjudicar la salud del paciente esperando una imagen. ¿De acuerdo? Todo esto va dentro de la no maleficencia. Respecto de la justicia, el uso de los recursos limitados debe ser equitativo, basado en prioridades clínicas. O sea, no entra primero el que yo conozco, entra primero la prioridad más importante. Y no debe haber, como ya dijimos, ninguna discriminación. Con todo esto vemos que en la emergencia hay a veces, perdón, en las que tenemos eh, estudios solicitados adecuadamente, ¿no? Cuando esos estudios van a cambiar la conducta terapéutica, cuando van a evitar algún procedimiento más invasivo, cuando puede detectar una condición potencialmente mortal y cuando me va a orientar rápidamente a una decisión importante, ¿no? Pero hay otros momentos en los que estas indicaciones pueden estar no justificadas. Por ejemplo, cuando yo tomo exámenes de rutina, ¿no? Bueno, llega un politraumatizado, creo que es el ejemplo más claro, todo politraumatizado va a tomografía de cabeza, de cuello, de tórax, ecografía de abdomen y radiografía de extremidades, ¿no? Esto es por rutina porque quizás no necesite toda esa batería de imágenes. Otra condición no justificada es aquella en la cual nosotros cedemos por la presión de los familiares, ¿no? Pero por la presión de familiares mal informados. Me debería tomar el tiempo para informarles la real situación de su paciente y la necesidad o no de los exámenes. También es una mala indicación el hecho que yo tome exámenes para cubrir responsabilidades legales, ¿no? Y luego, cuando ya tengo el diagnóstico y tomo la prueba, bueno, por si acaso, ¿no? Para confirmar lo que ya clínicamente he diagnosticado. Entonces, tengamos en consideración estas condiciones y justifiquemos adecuadamente la toma de exámenes de laboratorio, porque el tomar exámenes de laboratorio puede tener sus riesgos, ¿no? Por ejemplo, la radiografía y la tomografía, riesgo de radiación. Entonces, la tomografía no debe ser automática, debe ser usada de manera racional. En ecografía también tenemos un riesgo ético importante, ya que este riesgo va a depender de la sobreconfianza del operador. Yo debo estar capacitado para hacer una ecografía y esta ecografía debe estar dentro del ámbito de competencias del médico. O sea, yo no soy, como repito, médico radiólogo, yo soy pediatra emergencista con un fellow en ultrasonografía y eso es algo que yo debo tener siempre presente. La resonancia magnética, ¿cuál es el riesgo? Que mientras espero la resonancia pase el tiempo y el paciente se puede deteriorar. Y otro riesgo ético es el dilema que existe en el tiempo diagnóstico en urgencia. Lo importante es que yo debo saber que no debo retrasar una intervención que salva vidas por obtener una imagen que no cambia la conducta. Aquí, por ejemplo, entran los politraumatizados, ¿no? Que llegan de repente con un abdomen agudo, hipotensos, taquicárdicos, en los que yo identifico la necesidad de entrar a la sala de operaciones. Eso se debe dar sin que yo espere una tomografía, porque esto también va en contra del paciente. Entonces, ¿qué debo hacer yo para tomar una decisión adecuada respecto a la solicitud de imágenes? Preguntarme algunas cosas y irme respondiendo. Primero, esta, esta imagen que estoy pidiendo, ¿me va a resolver una duda diagnóstica importante? ¿Va a cambiar la conducta inmediata del paciente, que yo tengo con el paciente? Si esta imagen es peligrosa, por ejemplo, una radiación o implica movilizarlo, ¿existe alguna alternativa mejor? Y si no existe una alternativa mejor, me voy a preguntar, ¿el beneficio es más grande que el riesgo de radiación o de movilización? Aquí entra lo que estamos conversando, el paciente se puede trasladar y la última pregunta que me tendría que hacer es si el uso de los recursos es razonable y equitativo, ¿no? No porque tengamos acceso a tomografía voy a hacer funcionar el tomógrafo las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Eso no funciona de esa manera. Yo debo tener realmente indicaciones claras que seguir. Cuando yo indico exámenes, debo
buscar un equilibrio entre la rapidez del diagnóstico, la seguridad del paciente, la minimización del daño, el uso justo de los recursos, el respeto a la autonomía del paciente y la competencia técnica del operador. Vamos a hacer un par de casos para que esto se nos grabe de una forma un poco más didáctica. Por ejemplo, tenemos un niño con un traumatismo encefalocraneano. Es un niño de 7 años que se cae de 1 metro de altura, que no tiene pérdida de conciencia, tiene un LAJO 15, no vomita, no tiene cefalea y tiene un examen neurológico normal. Sin embargo, los padres exigen una tomografía por seguridad, ¿no? Para estar seguros que no tienen nada. ¿Cuál es mi dilema ético? ¿Lo irradio o no lo irradio? ¿No? La decisión correcta, ¿cuál es? No irradiarlo, porque existen literatura, abundante literatura al respecto. Entonces yo puedo usar las reglas de PECAR y no irradiar al paciente y explicarle a la familia las condiciones de su niño y los riesgos de este examen innecesario. ¿Qué principios éticos estoy acá tomando en cuenta? La no maleficencia, estoy evitando una irradiación innecesaria. La autonomía, porque estoy decidiendo hacer lo correcto, pero estoy respetando a los padres y les estoy informando adecuadamente lo que está sucediendo. Y la justicia, porque estoy evitando usar inadecuadamente un recurso que además es costoso, ¿no? La justificación, ¿cuál es? Que yo sé que la tomografía está relacionada con el cáncer cerebral y que en este caso, con estas condiciones clínicas, lo indicado es observar al paciente, ¿no? Y darle signos de alarma. Si en algún momento las condiciones clínicas del paciente cambian, el niño presenta cefalea, vomita, le tomaré la tomografía. Eso es una forma de pensar basándome en los fundamentos éticos de nuestra condición como médicos. Otro ejemplo, tenemos un paciente con un abdomen agudo inestable que llega hipotenso con peritonismo. El cirujano quiere una tomografía. ¿Qué hago? Espero la tomografía, ¿no? Que me va a tomar tiempo hacer la orden, tramitar la imagen, llevarlo a tomografía, de repente conseguir espacio, movilizar al paciente. Espero la tomografía. ¿Cuál es la decisión correcta? No, no necesito una tomografía porque clínicamente el paciente necesita entrar a sala, no necesita una tomografía. Entonces, yo le podría ofrecer algo, hacer una ecografía, un EFAS, identificar el líquido libre y con la característica de estar hipotenso, taquicárdico, probablemente pasarlo a sala y estabilizar. ¿Correcto? ¿Cuál es el principio ético que estoy usando aquí? La beneficencia. Primero es no dañar, o sea, yo debo tratar inmediatamente al paciente. No retrasar, no maleficencia, no retrasar la cirugía. ¿Cómo lo justifico? Usando una imagen más rápida que está al pie de la cama del paciente en el que yo voy a ver el líquido libre. Otra más. No solo son dos. Entonces, con esto yo defino que la decisión ética no solo es una técnica, ¿no? Esto implica prudencia clínica, compasión, conocimiento y responsabilidad profesional. Nosotros como médicos estamos en constante contacto con pacientes, con familiares. Los de la emergencia muchas veces trabajamos bajo estrés, con familiares estresados que dan una información incompleta. Entonces, debemos siempre pensar en los fundamentos éticos sobre los cuales se basa nuestra profesión y ofrecer lo mejor al paciente sin generar un daño extra, ¿no? Esto era lo que queríamos revisar respecto de este tema. Gracias por la atención. Muy bien, doctora. También muy buena la presentación. Quería hacer unas preguntas. Por ejemplo, usted que tiene la experiencia ahí en el Hospital Cayetano Heredia, sobre todo para cumplir estos principios y particularmente sé de la importancia que tiene también en el segundo caso, por ejemplo, que puso de la ecografía FAT, por ejemplo, en el caso de patología abdominal. Han mejorado con respecto a los cirujanos, ¿no? El hecho de que cada vez se puedan utilizar más la ecografía, sobre todo en caso de hacer los diagnósticos mucho más rápidos y de repente no ingresar de manera innecesaria a cirugías o a procedimientos que realmente no tienen nada que ver también con respetando estos principios éticos. Bueno, sí, en realidad el trabajo en equipo, la emergencia
tiene un trabajo multidisciplinario, ¿no? Nosotros trabajamos con los cirujanos, con los neurocirujanos, y en ese sentido, se está dando mayor énfasis al EFAS, ¿no? Si tenemos un niño con una anamnesis clara, ¿no? Un atropello, una caída del segundo piso, con un cuadro clínico evidente, con dolor abdominal, hipotensión, hacemos uso de la ecografía abdominal y identificamos líquido, y esto es un líquido considerable, tomamos la opción de pasarlo a sala, ¿no? Porque dentro del manejo de la emergencia también entra el control de daño quirúrgico. Entonces, yo no espero, ya no debería esperar estabilizar a ese paciente, como se hacía antes, ¿no? Como se recomendaba antes, que el cirujano me decía, pásale sangre, mejora la frecuencia cardíaca, mejora la presión arterial. Cuando yo sé que el problema es sangrado, mientras no se corrija el sangrado, el paciente va a seguir teniendo taquicardia, va a seguir teniendo hipotensión, así yo le vaya pasando sangre. Entonces, la idea es hacer un control de daño quirúrgico, estabilizarlo lo más que se pueda y una vez que está estable con el EFAS, llevarlo a sala. Quizás solo para controlar la hemorragia y luego que ya el paciente está estable, podré completar el estudio si es necesario, ¿no? Eso es lo que se recomienda ahora en el manejo de la emergencia y eso es lo que estamos tratando de avanzar. Sea, hay mejor ya reciprocidad en el caso de trabajar en trabajo en equipo, que eso creo que sería lo mejor, ¿no? Pensando siempre en el paciente. Claro, y este tipo de capacitaciones sobre ecografía, por ejemplo, son fundamentales, ¿no? La ecografía es algo que puede estar, si es portátil, en todos los lugares que uno puede imaginarse. Y si uno practica y mira, va a poder hacer diagnósticos con bastante confiabilidad. Entonces podemos acortar tiempos, podemos disminuir radiaciones, movilización de pacientes. Entonces es fundamental que todos vayamos capacitándonos, ¿no? Nosotros como pediatras, por ejemplo, hemos empezado un poquito más atrás que los emergenciólogos de adultos, porque ellos ya están haciendo esto de la ecografía en el punto de atención mucho más antes que nosotros, pero nosotros también como pediatras de emergencia estamos siempre dispuestos a capacitarnos en este tema para beneficio de los pacientes. Y otra pregunta, en caso de la experiencia que también tienen ustedes ahí en emergencia, ¿siempre están disponibles los ecógrafos? O sea, por ejemplo, ustedes en su servicio cuentan con un equipo de ecógrafo, porque no, también, yo aprovecho que también me ponen en el campo las imágenes. ¿Le hacen también controles de calidad a los ecógrafos? O sea, ¿siempre están en mantenimiento también? Bueno, en el Hospital Cayetano tiene un ecógrafo. La emergencia adultos es separada de la emergencia pediátrica. Entonces, los de emergencia adultos tienen un ecógrafo hace muchísimo tiempo. Nosotros como emergencia pediátrica tenemos el ecógrafo hace más o menos un año, que está permanente en la unidad de shock trauma. Y hace como 2 años que a raíz del fellow en ecografía de emergencia tenemos bueno, dos en realidad, dos ecógrafos portátiles que podemos utilizar de manera permanente las 24 horas del día, ¿no? O sea, sí es algo en lo que estamos trabajando. Excelente. O sea, que siempre Ujú. tienen disponibilidad de los equipos, que muchas veces, por ejemplo, los equipos de tomografía, a veces que siempre paran en muchos de los centros, pueden, que se malogran y ahí retrasa pues la atención de los pacientes. Muy Claro, bien, doctora. ¿Ah? ahí es importante Dígame. pues, escoger un equipo adecuado, ¿no? A veces eh, por, escogemos un equipo demasiado sofisticado al que no vamos a darle uso en toda su expresión y al no saberlo usar tan bien se puede valorar. Entonces uno debe pedir lo que va a necesitar. Eso es importante. Muy bien, doctora. Excelente Listo, doctora las Araujo. presentaciones. Bueno, pues, le agradecemos por el nombre del Comité de Educación Continua del Consejo Regional 3 del Colegio Médico del Perú. Y nuevamente esperemos en un futuro nuevamente pues, tenerlo como expositora. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, doctora Araujo. Un gusto.
Gracias a todos. Igualmente Buenas todos noches. los participantes, no se olviden que el día jueves estamos combinando pues este curso de Focus en atención de pacientes en emergencia. Muchísimas gracias y buenas noches con todos ustedes. Gracias, buenas noches.